Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, profe. Bueno, hoy vamos a ver rápidamente cómo utilizar el calibrador análogo, ¿verdad? Un calibrador normalmente trae unas puntas para interiores. Con estas nosotros tomamos las medidas interiores de las piezas, los diámetros interiores. Con estas puntas de abajo, que son un poco más extendidas, son las puntas para exteriores. Estas puntas sirven para medir los diámetros exteriores de las piezas. Y tenemos el profundímetro, que es esta barra libre. Cada vez que usted necesita tomar una distancia siempre larga, siempre profunda, entonces utilizamos este profundímetro, ¿cierto? En cilindros, en algún buje, en algún piñón, alguna perforación, para hacer alguna rosca, utilizamos la medición del profundímetro. Ya entrando al tema del calibrador, hoy pues vamos a tener en cuenta varias cosas. Primero, el calibrador tiene una regleta básica que es fija, ¿verdad? Y una móvil, que es la que maneja la apertura para dar la unidad de medida, ¿cierto? Entonces, si nosotros la dibujamos aquí en el tablero, vamos a encontrar algo así en cuanto a la distribución. Tenemos una línea inicial y un 0, ¿verdad? Y de ahí llega aproximadamente a una apertura donde encuentra un 1. Esa fracción nos está indicando una pulgada, que equivale a 25.4 milímetros, ¿cierto? Esa fracción se divide en exactamente 16 espacios, ¿sí? 4, 8, 12, perdón, aquí me faltó, ¿sí? 16 espacios. Las líneas que ustedes ven un poco más grandes indica la unidad de 1/4 de pulgada, de media pulgada y de 3/4 de pulgada, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que una pulgada son 25.4 milímetros y se divide en 16 segmentos iguales, cada segmento equivale a un 16avo de pulgada. Tenemos un 16avo, 2 16avos, 3 16avos, así sucesivamente hasta encontrar los 16avos de pulgada, ¿sí? Entonces, cuando ustedes están utilizando el calibrador y hasta ahora van a dar una medida, y de pronto en algún parcial el profesor Sergio les va a indicar, les va a solicitar una medida, puede ser en 16avos, en 32avos, en 64avos o en 128avos de pulgada. Siempre tienen que tener en cuenta que esta base se mueve en función, trabaja en función de la regleta o nonio, que es la regleta móvil, se llama nonio. El nonio, ¿qué sucede con el nonio? El nonio es una regleta que tiene esta denominación, ¿cierto? 0, 4 y 8 en la mayoría de los calibradores análogos. Y aquí tiene unas líneas internas que por consiguiente pues indican el número 1, el número 2, el número 3, el número 5, el 6 y el 7. Cada vez que este nonio se desplaza sobre la regleta principal del calibrador, va a indicar una fracción. Si coincide el 0 o el 8, va a indicar los 16avos de pulgada que yo les estaba comentando. Quiere decir que ese 0 y ese 8 están coincidiendo en una de estas líneas azules, por decirlo así, ¿sí? De esas líneas. Cuando coincide el número 4, me indica 32avos de pulgada, ¿sí? Quiere decir que ese 4, la línea de 4, está coincidiendo con alguna de la regleta base del calibrador. Cuando coincide el 2 y el 6, ahí ya hay hacemos un paréntesis, porque cuando coincide el 2 nos va a indicar 64avos de pulgada, pero al denominador se le debe sumar 1. Ya les explico por qué. En el 6, cuando coincide la línea 6, también indica 64avos de pulgada, pero al numerador se le suman 3. Recuerden, ese más 1 y ese más 3 se le suman al numerador, ¿listo? Entonces, tenemos los últimos 3 números, los últimos 4 números impares: el 1, el 3, el 5 y el 7. Esos 4 números
me van a indicar a mí los 128 de pulgada. Con eso ya tenemos para trabajar la ubicación de una pulgada, de pulgada y media, de 3/4 de pulgada, de media pulgada, de 21/32 de pulgada dentro del calibrador. Entonces, por ejemplo, le piden a ustedes en un parcial ubicar y dar el número, el proceso, escribir el proceso, y le piden indicar cuántos milímetros son. Entonces a ustedes le dan la fracción, por ejemplo, 21/32 de pulgada, y le dicen ubíquenlo en el calibrador. Lo primero que ustedes hacen es agarrar el calibrador, pues sería lo más fácil, ¿cierto? Pero operacionalmente, matemáticamente, lo que hacemos es tomar la fracción y llevarla a la base 16, ¿sí? Dividirla, simplificarla, cuyo denominador termine en 16. Entonces, sabiendo que es 32, divido en 2 toda la fracción. Este 21 nos daría 10.5 y este 32, muchachos, daría exactamente base 16. Despreciamos este 10.5, no lo necesitamos. Simplemente ubicamos los 10/16 en la regleta principal, moviendo el nonio, ¿cierto? Entonces yo empiezo a contar línea a línea. 2, 4, 6, 8, 10. Y ahí ajusto. Tengo 10/16 en este momento. Prácticamente este 0 va a quedar ubicado. Aquí había 2, 4, 6, 8, 10. Aquí quedaría el 0. Y se vería algo así. ¿Sí? Las demás líneas pues no estarían coincidiendo, porque estamos haciendo de momento, está coincidiendo el 0 para marcar los 10/16, para obtener los 10/16. Ahora, ¿qué hacemos con los 10/16? Como ya sabemos que nos podemos mover en el calibrador bajo los 16, ahora vamos a volver a la fracción principal, que fue la que le dieron en el parcial a ustedes, por ejemplo, 32. Entonces, hipotéticamente, ¿no? El parcial. Entonces vamos a multiplicar la fracción por 2. Volvemos a tener los 20 aquí y aquí los 32. Recuerden que el punto 5 se desprecia. Tenemos 20/32, Gabriel, pero es 21. Entonces la regla que dice que cuando coincide el número 4, le sumamos 1 al numerador. Entonces, ¿yo qué hago? Ese 0, como lo tengo ahí en la línea número 10, solamente lo muevo a la derecha, haciendo coincidir la línea 4 con la línea más próxima a la derecha. Entonces hay que mirar muy bien cuando coincida, ajusto, y exactamente ahí tengo los 21/32. Operacionalmente, ¿qué sucede? Le regalo aquí 1, muchachos, le regalo aquí 1 al numerador y me da los 21/32. Luego me dicen cuántos milímetros son. Entonces yo, ya teniendo el calibrador abierto, leo la regleta inferior del calibrador, donde están los números que el nonio me indica los milímetros. Está el nonio superior, que indica las pulgadas, y está el nonio inferior, que me indica los milímetros. En los milímetros, cada línea equivale a 1 milímetro. Entonces empiezo a contar. Hay 10, 12, 14, 16. Y veo cuál de los demás números pequeños en esta base inferior, veo cuál de esos números inferiores me está coincidiendo, y esas serían las décimas. Entonces yo tengo aquí 16.6. Es un aproximado. Recuerden que es un aproximado. 16.6. Puede ser que otra persona a su casa que tenga un calibrador análogo, puede ser que esa ubicación le dé, esos 21/32, le dé 17 milímetros, casi. Puede ser que le dé 16.8. Recuerden que es un aproximado, ¿listo? Es un aproximado. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ubicar los 32, ¿sí?, en una regleta de pulgada. ¿Qué pasa si, por ejemplo, me piden a mí ubicar la siguiente fracción? O a ustedes, en el parcial que el profesor les coloque, que le pidan ubicar una pulgada 3/8. ¿Cómo lo ubicamos? Bueno, muy fácil. Recuerden que el calibrador análogo lleva hasta 6 pulgadas. Aquí quiere decir que aquí continúan las divisiones.
y aquí aparece las 2 pulgadas indicadas, ¿cierto? Me piden 1 y 3 octavos. Entonces yo ya sé que una arranca el nonio encima exactamente del 1. Exactamente aquí, muchachos. Aquí arrancaría el nonio, ¿cierto? Ahí arrancaría el nonio, exactamente encima del 1. Y ahora debo ubicar los 3 octavos. Entonces, para ubicar los 3 octavos, yo recuerdo muy bien que si la pulgada está dividida en 16 espacios y cada espacio tiene un 16, cada 2 espacios es un octavo. Cada 2 espacios es un octavo. Entonces yo digo, aquí hay un octavo, ¿cierto? Un octavo. Aquí sería exactamente un 16, ¿no? Un octavo. Aquí serían 3 16, aquí serían 2 octavos. Aquí serían 1, 2, 3, 4, 5 16, aquí serían 3 octavos. 3 octavos. Que al simplificar, aquí exactamente, que al simplificar esos 3 octavos, me daría una unidad, esta unidad me daría exactamente una unidad que es muy convencional, es muy básica dentro del calibrador. No necesitamos hacer la división, ¿sí? Porque pues en realidad pues esto sería a decimales y esa no es la idea. La idea es que esta unidad sea una unidad básica para usted tener en cuenta. Y es una unidad muy comercial, tornillo de 3 octavos, tuerca de 3 octavos, rosca de 3 octavos. Entonces esta unidad de 3 octavos ya me está indicando a mí aproximadamente, ¿cierto? Aproximadamente 9.52 milímetros. Y yo sé que una pulgada tiene 25.4. Entonces el profesor me está pidiendo, por ejemplo, a mí cuántos milímetros son. Ya solamente es sumar. Y tenemos que aproximadamente una pulgada y 3 octavos me iría dando 34.9, más o menos. Más o menos. Así como, sí, 34.9 milímetros. Todos los calibradores varían. Entonces, estas unidades, recuerden, todo va en función de lo que a usted le piden, ¿cierto? ¿Qué pasa si le piden una fracción que maneje un denominador en 64 avos? Por ejemplo, 17/64 avos. Entonces ustedes simplemente toda la fracción la dividen en 4 para encontrar la base de 16. Dividimos en 4, daría 16 y aquí daría 4. Un número multiplicado por 4 se aproxima a 17. 4. Ubicamos los 4 y 16, entonces agarramos el calibrador, lo tenemos cerrado donde está 0, coincidiendo en 0 y movemos 4 líneas a la derecha. Tenemos los 4 y 16. Ahora queremos mirar cómo agregarle 64. Entonces multiplicamos esto, lo contrario a la división, la multiplicación, tendríamos 16/64 avos. Ah, pero Gabriel, son 17/64 avos de pulgada. Entonces, ¿qué dice la regla? Dice que cuando coincide el 2, se le suma 1 al numerador. Y cuando hace coincidir el 6, se le suma el 3. Yo necesito nada más 1. Entonces, lo hago coincidir, muchachos, y aquí me dan exactamente 17/64 avos. Quiere decir que después de que yo ya tenía ubicado el nonio 4 líneas a mi derecha, exactamente aquí, en esta posición, aquí está el 0, luego viene el 4 y luego viene el 8, ¿cierto? Cuando yo ya tengo esa ubicación, me está indicando la operación matemática que debo sumarle 1. ¿Qué debo hacer? Debo abrir el nonio hacia la derecha y hacer coincidir la línea 2 con la línea más próxima hacia mi derecha. Entonces yo hago coincidir la línea 2 y ahí le estoy regalando el 32 que le faltaba, ¿cierto? El 32 no, perdón, el 64 que le faltaba. Entonces, para que nos dé los 17/64, es solamente hacer coincidir la línea 2. Exactamente sería, la línea está como por acá, debes hacerla coincidir con la de la próxima a la derecha, ¿listo? Próxima a la derecha. Entonces, es muy fácil. Lastimosamente, pues la pandemia no nos ha ayudado mucho, entonces estos temas pues, son mucho más trabajables de forma presencial. Espero que tengan una idea general de cómo ubicar las diferentes unidades, sea 32 avos, sea 64 avos, sea 128 avos, y si tienen alguna duda pues me pueden escribir al correo.
Si a ustedes en un parcial les coloca, por ejemplo, el profesor 31/128 de pulgada, muchachos, entonces ustedes ¿qué hacen? Dividen la fracción en 8, ¿sí? Dividen la fracción en 8 para encontrar la base 16. Aquí daría, ¿qué? 4. 8 por 4, ¿qué? Perdón, 3. 8 por 3, 24, es lo más aproximado. Entonces ubico los 316, que es lo más fácil. Llego y cojo el calibrador, el que tenga un calibrador en la casa, pues mucho mejor, lo puede hacer. Abre los 3 líneas, 1, 2, 3, aquí tenemos los 316, ¿cierto? Está coincidiendo el 0. Y luego, ¿qué hago? Multiplico todo exactamente por 8. Y me daría 24/128. ¿Cuánto falta de 24 para llegar a 31? Exactamente faltan 7. Para regalarle esos 7, debo hacer que coincida la línea número 100, que es la de 128. La línea 7 del nonio, ¿sí? Entonces, ahí inmediatamente esto se me convierte en 31/128 de pulgada. Es muy fácil de hacer, es muy fácil. Espero que me hayan comprendido y que se escuche bien, porque la verdad con el tapabocas es algo molesto. Ahorita voy a seguir compartiendo los videos de las diferentes prácticas para que Sergio, el profesor, se pueda apoyar y pueda la teoría, ustedes puedan entenderla de una mejor forma, ¿sí? Para que no se les olvide y puedan mirar los videos cuantas veces ustedes lo necesiten. Hasta luego.